Isabel Pantoja ha lanzado un grito de auxilio que ha dejado pétreo a todo su entorno, una súplica desesperada que nadie esperaba de la tonadillera en su momento más crítico, un clamor que ha reverberado con una intensidad jamás antes vista en su dilatada trayectoria. Porque los testimonios recogidos de sus allegados más íntimos no solo confirman el abismo existencial en el que se encuentra, un pozo de soledad y desesperación que parece no tener fin, sino que desvelan un mensaje explosivo que ha sembrado la alarma por doquier. Un clamor genuino por asistencia que resuena con una crudeza desgarradora y que ha dejado boquiabiertos e incrédulos a quienes la conocen bien, desvelando una faceta del artista que creíamos imposible. La magnitud de su aflicción es tal que las voces más cercanas al artista, esas que han guardado un silencio sepulcral durante años, ahora rompen su mutismo con una urgencia palpable para advertir que la situación es muy grave, llegando a un punto de inflexión sin retorno. Jamás habíamos presenciado una declaración tan abierta y contundente sobre el precario estado de la intérprete, un lamento que va mucho más allá de las habituales polémicas y que apunta directamente a su bienestar más fundamental, a su propia cordura y supervivencia. Este no es un rumor más, no es una especulación de pasillo, estamos hablando de una verdad ineludible que emerge de las entrañas de su círculo más íntimo, de quienes han presenciado su declive paulatino y ahora, ante la gravedad extrema e inminente de un posible colapso, se ven forzados a actuar, aunque sea a través de terceros. ¿Podemos siquiera imaginar el calvario silencioso que está atravesando para llegar a este punto de quiebre, absoluto e incomprensible? Desde hace años, la sombra de la tragedia personal ha planeado de manera ominosa sobre Isabel Pantoja, una espiral descendente que se ha acelerado de manera alarmante y sin concesiones. No es ninguna novedad afirmar que la artista ha navegado por aguas turbulentas, marcadas por el escándalo y el escrutinio público, pero lo que ahora aflora es una magnitud de desesperación sin precedentes, un lamento silencioso que resquebraja cualquier armadura. Muchos recordarán el fatídico episodio de la herencia envenenada hace aproximadamente un lustro, un cisma familiar orquestado por su propio hijo, Kiko Rivera, que actuó como el golpe definitivo, el último clavo en el ataúd de su estabilidad emocional y su reputación. Aquel enfrentamiento público, televisado y mediatizado hasta la saciedad en cada rincón de la prensa rosa, no solo resquebrajó su imagen de matriarca inquebrantable, sino que, según fuentes incontestables y muy cercanas a la tonadillera, la sumió en un estado de melancolía profunda del cual jamás ha logrado recuperarse plenamente, dejando una cicatriz permanente en su alma. Esa traición, percibida como una puñalada por la espalda propinada por su propia sangre, fue el catalizador que la empujó hacia un precipicio del que ahora, parece, ya no encuentra salida ni consuelo. Su entereza, antes de hierro y a prueba de bombas, se ha desmoronado por completo, dejando al descubierto una vulnerabilidad que resulta chocante para una figura acostumbrada a la adversidad y a los golpes más duros de la vida. ¿Estamos acaso ante el punto de no retorno de la gran Isabel Pantoja, la artista que creíamos eterna? La crudeza de su situación no se limita exclusivamente al ámbito emocional, ha trascendido a esferas aún más delicadas y privadas, golpeando los cimientos de su propia dignidad. Es de sobra conocido que, en el pasado, numerosos medios de comunicación se excedieron de forma inaceptable al difundir detalles íntimos sobre su estado de salud, una práctica abominable que Isabel Pantoja no dudó en denunciar ante los tribunales con una vehemencia pocas veces vista. Esos datos privados, que deberían haber permanecido en la más estricta confidencialidad bajo el amparo de la ley y la ética, fueron aireados sin ningún pudor ni remordimiento, violando su derecho fundamental a la intimidad, y generando un daño irreparable a su persona, a su reputación y a su ya frágil bienestar. Aunque la información revelada por entonces fuera veraz, la divulgación de secretos médicos está penada por la ley, una infracción grave que va mucho más allá de una simple multa económica y que se inscribe directamente en el Código Penal, demostrando la seriedad de la transgresión. Esta batalla legal, librada con una ferocidad inusual en ella, demuestra la profundidad de la herida y la indignación visceral que sintió al ver su privacidad expuesta de tal manera, deshumanizada y bajo el escrutinio público más cruel. Solo una persona en una situación límite y con un profundo sentimiento de injusticia recurre a medidas tan drásticas y a una lucha tan encarnizada. ¿Es esta una señal clara de lo violentada que se ha sentido su esfera personal, hasta el punto de la indignación más absoluta? Y la situación, lejos de mejorar, ha escalado a niveles de urgencia que no podemos ni debemos ignorar bajo ningún concepto. Me lo han dicho con una claridad meridiana, con una instrucción expresa de no guardar silencio, de alzar la voz por ella. Diego, tienes que decirlo, la situación es límite, necesita ayuda urgente. Esas fueron las palabras exactas que resonaron en nuestra conversación con el círculo más próximo de la artista, un eco que se repite con insistencia y que ahora compartimos con ustedes, conscientes de la gravedad. Es inaudito. Isabel Pantoja,
Esa figura imponente que ha recorrido escenarios de todo el mundo con una seguridad arrolladora, la mujer que ha resistido innumerables embates y tempestades personales, ahora se encuentra en un callejón sin salida, atrapada y sin escapatoria aparente. Su propio entorno, ese que la ha acompañado fielmente en las buenas y en las malas, ese que la conoce como a la palma de su mano, afirma no reconocerla. Aseguran que la persona que tienen delante ya no es la Isabel que conocieron, que la carga demoledora de los últimos años ha transformado por completo su esencia, su espíritu, su misma identidad. Han sido testigos de su desmoronamiento paulatino, de cómo su brillo inconfundible se ha apagado hasta dejar solo sombras y un vacío aterrador. Este es un lamento que emana de las entrañas de su familia, un clamor de angustia que no pueden ya contener. ¿Cómo es posible que quienes la aman profundamente, quienes han compartido su vida, no la reconozcan ni hallen vestigio de la mujer que fue? La alarma no es nueva, pero la intensidad con la que se manifiesta sí lo es, una urgencia que supera todo lo conocido. Recordamos las palabras de Kiko Rivera el pasado viernes, un ruego que en su momento pareció una punzada más en la eterna guerra familiar, un reproche más entre madre e hijo, pero que ahora, bajo esta nueva y desoladora luz, adquiere un significado mucho más profundo y siniestro. Mi madre necesita ayuda, sentenció el DJ, y aunque sus motivaciones siempre han sido objeto de encendido debate público, hoy esas palabras resuenan como una premonición, una advertencia que nadie quiso o supo escuchar con la seriedad que merecía, un grito ahogado en medio del circo mediático. El entorno de Isabel Pantoja asegura con una convicción aterradora que lo que está viviendo ahora, este actual calvario, supera con creces cualquier episodio traumático anterior, cualquier golpe del destino. Ni la dura experiencia de la cárcel, ni los escrutinios mediáticos más feroces que destrozaron su intimidad, ni las pérdidas personales más dolorosas de sus seres queridos, se comparan con la desolación absoluta que ahora la embarga, una negrura que la consume por dentro. Han sido momentos críticos, sí, pero nunca tan absolutos, nunca tan devastadores como este, que la han llevado al borde del abismo. Su fortaleza, que parecía inquebrantable y legendaria, se ha revelado como frágil ante la magnitud inmensurable de esta nueva tormenta que amenaza con llevársela por delante. ¿Qué puede ser tan terrible para eclipsar incluso el recuerdo de la prisión, el encierro y el dolor más profundo? Uno de los pilares fundamentales de su estabilidad, de su identidad misma, se ha desvanecido en el aire como si nunca hubiera existido, su hogar. La imponente finca Cantora, que fue su refugio, su fortaleza inexpugnable, su legado familiar y el epicentro de su universo, es ahora un capítulo cerrado en su vida, una propiedad que se aleja irremediablemente de su alcance, convertida en un mero fantasma del pasado. Isabel Pantoja se encuentra, literalmente, sin casa, sin un arraigo físico que le dé sentido a su existencia actual. La idea de una estrella de su calibre, de su trayectoria legendaria, de su fortuna ostensible, sin un lugar fijo al que llamar propio, sin un santuario donde encontrar paz o consuelo, es cuanto menos desconcertante y absolutamente trágica. Se barajan múltiples rumores sobre su paradero actual, que si Canarias, que si República Dominicana, un piso en Sevilla, otro en Madrid. Pero la cruda realidad, según nos revelan sus allegados con una tristeza palpable, es que no tiene una residencia estable, un puerto seguro donde anclar su existencia vapuleada por las circunstancias. Todos sus muebles, sus enseres personales, los recuerdos de una vida entera, se encuentran en contenedores, en un limbo transitorio que refleja a la perfección el estado de su propia alma, de su mente errante. La falta de un arraigo, de un espacio que le brinde seguridad, pertenencia y la más mínima estabilidad, es un factor abismal que agrava su ya delicada situación hasta límites insospechados. ¿Es este el precio implacable de una vida de fama desmesurada y escándalos constantes, terminar sin un teco propio y sin rumbo fijo? ¿Y qué decir de la paradoja económica que la envuelve como una pesada capa, una realidad que desafía toda lógica y comprensión? Isabel Pantoja, una artista que ha amasado una fortuna inmensa a lo largo de décadas de éxitos rotundos y llenos totales, se encuentra hoy ahogada por las deudas, al borde de la ruina financiera y personal. La pregunta que flota en el aire, y que nadie parece poder responder con certeza ni con una pizca de claridad, es: ¿dónde está su dinero? ¿Qué ha hecho, o qué se ha hecho, con los ingresos millonarios que ha generado con tanto esfuerzo y sacrificio? No estamos hablando de una persona con un tren de vida exorbitante, de esas que despilfarran en lujos desmedidos y caprichos absurdos. No la vemos volando en aviones privados pagados por ella misma, ni luciendo bolsos de miles de euros con asiduidad en cada aparición pública. Sus gastos más ostentosos suelen correr a cargo de sus promotores o managers, no de su propio bolsillo, lo que hace aún más extraña esta situación.
Esta disonancia entre su aparente falta de liquidez y su historial de ingresos es una incógnita gigantesca, un rompecabezas que añade más sombras a su ya oscura y compleja realidad. La gestión de su patrimonio ha sido, históricamente, un pozo de controversias, de sospechas y de dimes y diretes. Pero esta situación actual, en la que se habla de deudas apremiantes, embargos y una ausencia de un capital tangible, resulta sencillamente incomprensible e inexplicable para todos. ¿Acaso alguien ha gestionado mal, o peor, ha saqueado su fortuna, o hay algo más profundo, algo más oscuro que se nos escapa por completo y que no nos atrevemos a imaginar? Es inevitable que muchos, al escuchar este clamor de ayuda que resuena con tanta fuerza, reaccionen con un escepticismo mordaz o incluso con cierta malevolencia, con la frase fácil y condenatoria. La frase, que se apañe ella, se lo ha buscado resuena con frecuencia en el imaginario colectivo, fruto de una trayectoria marcada por decisiones controvertidas, errores públicos y polémicas interminables. Es cierto que Isabel Pantoja ha cometido errores, ha tomado caminos que la han enfrentado a la opinión pública y a su propia familia en innumerables ocasiones, dejando tras de sí un rastro de controversia. Nadie lo niega ni pretende blanquear su pasado. Pero, ¿hasta qué punto es justo condenar a una persona, por muy controvertida que sea su figura, por muy erradas que hayan sido sus decisiones, cuando sufre una situación de esta envergadura y se encuentra en un estado de desesperación tan palpable? ¿Podemos, como sociedad, permanecer impasibles, fríos y distantes ante el sufrimiento atroz de un ser humano, independientemente de sus fallos o de su historial de errores? Ver a una estrella de su calibre, una figura que ha marcado una época en la música y el corazón de millones, hundirse de esta manera tan cruel y pública, debería remover algo en nuestra conciencia colectiva, despertar una mínima chispa de humanidad. La dicotomía entre la figura mediática, la diva inalcanzable, y la mujer real que ahora implora auxilio, despojada de toda máscara, es un contraste que golpea la fibra más sensible de cualquiera que tenga un ápice de compasión. ¿Dónde queda la empatía más básica, la humanidad, cuando el dolor es tan evidente y tan absolutamente desgarrador? Y aquí surge la pregunta más espinosa, la más dolorosa y la que resuena con más fuerza en los pasillos de la rumorología. ¿Qué papel están desempeñando sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, en este drama que se está cociendo a fuego lento, con tintes de verdadera tragedia? Las palabras de Kiko, "Mi madre necesita ayuda", pronunciadas hace no tanto tiempo, adquieren ahora un peso aterrador, una revelación que sugiere que él era consciente de la gravedad de la situación mucho antes de que se hiciera pública, antes de que este clamor llegara a nuestros oídos. Si lo sabe, si el conocimiento de este abismo en el que se encuentra su progenitora es real, y ha sido desde hace tiempo, ¿por qué los rencores, las viejas heridas familiares, los orgullos heridos y las disputas económicas siguen primando sobre el instinto más básico y elemental de socorrer a su progenitora, de extenderle una mano salvadora? Es el momento, ahora más que nunca, de dejar a un lado las disputas estériles, de enterrar las hachas de guerra y extender una mano, una verdadera mano amiga, a una mujer que, más allá de ser una figura pública, es su madre, su creadora. La inacción o la tardanza en reaccionar, bajo estas circunstancias de extrema gravedad, se antoja inhumana, una muestra de una frialdad que cuesta concebir. Y, por supuesto, no podemos obviar la figura omnipresente de Agustín Pantoja, su hermano y eterno acompañante, su sombra leal y a la vez enigmática. Su rol en este calvario es un enigma absoluto. ¿Está siendo un apoyo incondicional o parte del problema, una barrera invisible? ¿Qué ocurre realmente en ese hermético círculo que lo rodea todo? ¿Por qué su silencio es tan ensordecedor, tan atronador, justo ahora, en el momento más crítico? El mensaje de auxilio que ha lanzado, velado y entre líneas para el gran público, pero cristalino para quienes saben leerlo en las profundidades de su angustia, no es una petición de limosna, no es un ruego económico por más dinero, ni un capricho de diva. Es una súplica genuina por salud, por estabilidad emocional y mental, por reconocimiento de su sufrimiento, de su agonía silenciosa. Quienes han escuchado sus palabras, o han recibido sus señales desesperadas, se han quedado perplejos, en shock. ¿En serio Isabel está pidiendo algo así?, se preguntan, con una incredulidad mezclada con una profunda, desoladora preocupación que los carcome. Esta es una mujer que siempre ha proyectado una imagen de fortaleza inquebrantable, que ha enfrentado los golpes más duros de la vida con una dignidad férrea, por muy quebrada que estuviera por dentro, manteniendo la compostura ante todo. Que ahora se muestre tan vulnerable, tan necesitada de un salvavidas, de una mano amiga, es la prueba más fehaciente de que ha llegado a su límite, a la orilla misma de su resistencia física y mental, al borde del precipicio. Este cambio de actitud,
Este abandono de la máscara de invencibilidad y de la coraza de hierro que siempre la caracterizó, es lo que verdaderamente ha desconcertado a todos los que la rodean, porque implica que la situación interna, su calvario personal, es mucho más dramática de lo que jamás hubiéramos podido imaginar en nuestras peores pesadillas. ¿Qué tipo de ayuda está pidiendo realmente? ¿Y por qué parece que nadie, absolutamente nadie, está siendo capaz de brindársela de manera efectiva? La agonía que atraviesa no es solo una cuestión de carencias materiales o de batallas legales interminables. Es una profunda crisis existencial, una sensación de soledad aplastante y abandono que se ha apoderado por completo de su ser, devorándola desde dentro. Quienes la han visto de cerca describen una mirada perdida, una ausencia de vitalidad que asusta, una luz que se ha extinguido en sus ojos. La chispa que la caracterizaba, la pasión arrolladora que la impulsaba en los escenarios y en la vida misma, se ha extinguido por completo, dejando un vacío inmenso. Lo que queda es el eco lejano de una mujer que una vez fue el epicentro de un universo, de una legión de seguidores, ahora reducido a un pequeño punto de desesperación, a una sombra de lo que fue. La falta de un hogar, la incertidumbre financiera que la ahoga, las rupturas familiares que han dejado cicatrices imborrables, todo se ha conjurado para crear una tormenta perfecta que la ha arrastrado sin piedad a un mar de angustia. Su fortaleza interna, forjada a base de años de lucha, sacrificio y superación, ha llegado a su punto de ruptura, al límite absoluto de su resistencia. Este no es un mero bajón anímico pasajero, es un colapso integral, un desplome de su estructura vital, de su mente y de su espíritu. El hecho de que su entorno más cercano exprese una preocupación tan profunda, tan manifiesta y tan alarmante, debe hacernos reflexionar sobre la gravedad extrema del momento, sobre lo crítica que es la situación. Hemos sido testigos del declive inevitable de una leyenda, de la caída de una reina, ¿y somos incapaces de hacer nada para evitarlo? El impacto emocional en Isabel Pantoja es indiscutible, un golpe demoledor que la ha dejado irreconocible. No podemos ahondar en diagnósticos médicos, por respeto a su privacidad y por la propia ética periodística que rige nuestro trabajo, pero el sufrimiento psíquico que está experimentando es tan palpable como la propia realidad, tan real como su agonía. Las noches en vela, la ansiedad constante que la carcome sin descanso, la sensación de estar a la deriva en un mar de incertidumbre, son el pan de cada día, la cruel rutina para la artista. Su mente, antes un torbellino de creatividad, estrategia y ambición, parece ahora un laberinto sin salida, un espacio oscuro donde los miedos más profundos y las preocupaciones más acuciantes se han adueñado de cada rincón, de cada pensamiento. La falta de una rutina estable, de un anclaje emocional, de un propósito claro, está pasando una factura brutal en su salud mental, erosionando su esencia. Es un estado de alerta permanente que consume su energía hasta el agotamiento, que erosiona su voluntad de vivir y que la empuja a un aislamiento aún mayor, a una burbuja de desolación. Las conversaciones con sus allegados, con sus confidentes, revelan un patrón de comportamiento que raya en la desorientación, una incapacidad alarmante para tomar decisiones claras o para encontrar un camino hacia la recuperación, hacia la luz. ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo puede renacer alguien cuya brújula interna se ha roto por completo? Alguien que ha perdido todo sentido de dirección y propósito. El hermetismo que siempre ha rodeado a Isabel Pantoja, ese muro infranqueable de silencio que ella misma construyó a lo largo de los años con una determinación férrea para protegerse, ahora se ha resquebrajado de forma inesperada y violenta. Que sus allegados, que su círculo más íntimo, elija romper ese silencio atronador para transmitir un mensaje tan crítico, tan urgente, tan desgarrador, habla volúmenes sobre la gravedad y la urgencia de la situación, sobre la magnitud de su desesperación. No lo hacen por el foco mediático, no lo hacen por la fama efímera ni por un rédito personal, lo hacen por una genuina preocupación que los ha superado por completo, por un temor fundado a que suceda lo peor. Este es un acto de desesperación por parte de quienes la quieren de verdad, una última bala en la recámara para intentar salvarla de sí misma y de las circunstancias implacables que la ahogan, que la asfixian lentamente. El hecho de que se atrevan a contradecir su propia naturaleza de secretismo, la ley no escrita de su vida, indica que han agotado todas las vías internas, que la situación ha llegado a un punto de no retorno, donde el riesgo de hablar es infinitamente menor que el riesgo de callar y ser cómplices de su declive. Su silencio anterior, una forma de protección y control, se ha tornado insostenible, criminal incluso, ante el abismo que se cierne sobre ella. ¿Qué temor tan grande, qué amenaza tan terrible han tenido que superar para atreverse a alzar la voz de esta manera tan explosiva, tan reveladora, rompiendo una ley sagrada? La petición de ayuda de Isabel Pantoja no es una cuestión banal, no es un capricho ni una nimiedad.
Cuando una persona con su trayectoria, con su orgullo desmedido, con su historia de resiliencia, se ve forzada a implorar auxilio de esta manera, es que el fondo ha sido tocado de una forma inimaginable, de una manera que escapa a nuestra comprensión. No estamos hablando de un capricho o de una queja. Hablamos de un clamor que surge de las profundidades más oscuras de su ser, una última llamada antes de un posible colapso total e irreversible, antes de que sea demasiado tarde. Su mensaje, aunque no explícito en un primer momento, se ha interpretado como una solicitud de intervención, un ruego desesperado para que alguien, quien sea, extienda una mano y la rescate de la vorágine en la que se encuentra, de este torbellino de angustia. La desesperación se palpa en el ambiente, una atmósfera densa que envuelve a la figura de la tonadillera y que la aleja cada vez más de la realidad, de la cordura. Es como si estuviera pidiendo que la saquen de una cárcel invisible, de una prisión de angustia, soledad y sombras construida por sus propios demonios y por las circunstancias implacables que la han rodeado sin piedad. El hecho de que esto desconcierta tanto a su entorno, sugiere que su orgullo era un muro infranqueable, una barrera que parecía imposible de derrumbar. ¿Hay alguien capaz, alguien con la suficiente fuerza y amor, de derribar ese muro de orgullo antes de que sea demasiado tarde y la arrastre a la más absoluta destrucción? Más allá del personaje público, de la estrella mediática que ha llenado portadas y programas de televisión con su vida, sus escándalos y sus amores, existe un ser humano sufriendo de una manera intolerable, desgarradora y solitaria. Es fácil caer en la crítica fácil, en el juicio sumario, olvidando que detrás de los focos cegadores hay una mujer de carne y hueso, con sus propias batallas internas, sus miedos y sus propias debilidades más íntimas. La indiferencia ante su agonía actual sería un fracaso colectivo de nuestra sociedad, una demostración de la crueldad inherente a la sociedad del espectáculo, que primero encumbra y luego destruye sin piedad. La magnitud de su dolor, descrito por sus allegados con una tristeza que asusta, es algo que trasciende las polémicas y los escándalos, que va más allá de lo superficial. Es un grito mudo que exige una respuesta humanitaria, un reconocimiento de su vulnerabilidad extrema, de su absoluta fragilidad. Los que la defienden, los que aún guardan un cariño incondicional por ella, ven en este momento la oportunidad de recordar que, por encima de todo, hay una persona en apuros, una vida que se consume en la desolación y en el olvido. Su historia, repleta de glorias inmensas y tragedias profundas, se enfrenta ahora a su capítulo más oscuro, el más incierto y peligroso. Es posible dejar a un lado la historia, el personaje, las polémicas, y ver solo a la persona que necesita ayuda ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde para el arrepentimiento. El verdadero shock, lo que ha dejado a su entorno absolutamente perplejo y conmocionado hasta la médula, no es solo la gravedad de su situación actual, sino la forma en que ha llegado a pedir ayuda, a implorar clemencia. Isabel Pantoja siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, reacia a mostrar debilidad ante el mundo, y menos aún a pedir clemencia o asistencia a terceros, manteniéndose siempre erguida y orgullosa. Su mensaje, por tanto, ha sido un terremoto emocional de proporciones bíblicas, una revelación que ha roto todos los esquemas. Es como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies, y, por primera vez en su vida, se hubiera visto forzada a extender la mano sin reservas, a reconocer una derrota personal que jamás imaginó posible, una rendición ante las adversidades. Esta revelación, este SOS, velado pero contundente, ha sembrado una incertidumbre inmensa entre quienes la rodean, quienes se preguntan qué ha podido ser tan cataclísmico, tan destructivo, para que ella, la eterna superviviente, la que siempre resistió, baje la guardia de esta manera tan absoluta y desesperada. La imagen de la tonadillera pidiendo auxilio es tan insólita, tan contra natura de lo que siempre ha representado y de su propia esencia, que cuesta asimilar la cruda realidad de su abatimiento. ¿Qué fuerza oculta, qué tormento indecible ha sido capaz de doblegar el orgullo de una mujer como LLA, de la mismísima Isabel Pantoja, hasta dejarla así, arrodillada y suplicante? La presión de ser Isabel Pantoja, la de vivir bajo el constante escrutinio público, bajo los focos y las cámaras implacables, ha debido de ser una carga insostenible y demoledora para cualquier ser humano. Cada paso, cada gesto, cada palabra suya ha sido magnificado, analizado con lupa y juzgado con una severidad implacable por millones de personas, por la prensa y por sus detractores. Esa exposición mediática, que fue la fuente de su gloria, de su ascenso al estrellato y de su inmensa fortuna, se ha convertido ahora en su mayor verdugo, impidiéndole encontrar un resquicio de paz o de anonimato en el que sanar sus profundas heridas y encontrar un momento de respiro. La imposibilidad de escapar del ojo público, de vivir una vida normal, lejos de los rumores y las polémicas, ha contribuido sin duda a esta espiral de agotamiento, de desesperación y de profunda tristeza.
No es solo la crisis personal, sino también la prisión mediática en la que vive, esa jaula de oro que la asfixia, lo que la ha llevado a este punto de quiebre absoluto. El peso de una leyenda, el legado de un artista, se ha transformado en un yugo pesado que la ahoga, impidiéndole respirar con libertad, vivir con autenticidad. El público que la encumbró es, en cierto modo, cómplice involuntario de esta agonía al exigir de ella una perfección inalcanzable y un espectáculo sin fin. Es justo que la sociedad, que nosotros, la hayamos llevado a este abismo de soledad y aislamiento, consumida por el personaje que ella misma creó. Una de las facetas más trágicas y desoladoras de esta situación es la aparente ausencia de una red de apoyo sólida y efectiva, de un verdadero colchón emocional. Si bien su hermano Agustín ha estado a su lado, su influencia y su papel son, como decíamos, un enigma que genera más preguntas que respuestas, más dudas que certezas, y que muchos señalan como parte del problema. Pero, ¿dónde están los amigos de antaño? Esos que la acompañaron en sus momentos de gloria, de triunfo, de risas y que ahora brillan por su ausencia, desaparecidos sin dejar rastro. Muchos se han desvinculado, hartos de las polémicas interminables, de las exigencias o simplemente cansados de una relación que se ha vuelto unidireccional y tóxica con el tiempo. La soledad de Isabel Pantoja, a pesar de estar rodeada de gente, de ser una figura pública constantemente en el ojo del huracán, es una de las verdades más crudas y dolorosas de este drama personal. No cuenta con ese colchón emocional vital que todo ser humano necesita en los momentos más difíciles, en las horas más oscuras. La falta de personas de confianza, de confidentes sinceros que no busquen un rédito personal, una atención mediática o un beneficio económico, la ha dejado aún más expuesta y vulnerable ante los embates de la vida. Es una isla en un mar de incertidumbre y dolor, sin un faro que la guíe, sin una voz amiga que le muestre el camino. ¿Quién puede sobrevivir a una tormenta tan feroz, a una tempestad existencial tan brutal, sin ninguna ayuda exterior genuina y desinteresada, completamente sola ante el peligro? La situación de sin casa no es solo una cuestión meramente material, de falta de techo o de comodidades, es un símbolo poderoso de una desorientación mucho más profunda, existencial y alarmante. Isabel Pantoja, acostumbrada a tener todo bajo control, a manejar su vida y su carrera con una autoridad férrea y una voluntad inquebrantable, ahora se encuentra a la deriva, sin brújula ni destino, perdida en su propio mar de angustia. La imposibilidad de saber dónde está, o a dónde va, es una metáfora perfecta de su estado mental actual, de una mente que ha perdido sus coordenadas, vagando sin rumbo fijo en un laberinto de preocupaciones y miedos. Es un viaje sin rumbo aparente, una errancia que la consume por dentro, que le roba la energía y que le impide encontrar un anclaje, un punto de referencia vital que la sostenga. Sus posesiones en contenedores no son solo objetos acumulados, son fragmentos de su identidad, de su historia, de sus recuerdos, ahora guardados en un limbo, esperando un destino incierto que quizá nunca llegue. Esta es una imagen cruel y despiadada de la precariedad en la que se halla, una precariedad que va mucho más allá de lo material y que cala hasta lo más hondo de su alma, despojándola de todo. La falta de arraigo, de un lugar al que pertenecer, está desdibujando su propia identidad, su esencia como persona. Es así como una leyenda termina, perdida en su propio laberinto de soledad, de deudas y de sombras, sin encontrar la salida ni la paz. Lo que Isabel Pantoja está pidiendo no es dinero, no es más fama ni más contratos. Su ruego es por algo mucho más substancial, algo que ninguna fortuna, por inmensa que sea, puede comprar: paz interior, estabilidad emocional y mental, y, quizá lo más importante de todo, un cese al fuego definitivo en su guerra personal y pública, en la batalla que libra contra el mundo y contra sí misma. No busca una solución mágica a todos sus problemas, sino un respiro, un espacio de calma para reconstruirse lejos del escrutinio y la crítica despiadada que la persigue sin descanso. La desorientación de su entorno radica precisamente en que nunca la habían visto tan humilde, tan vulnerable, tan dispuesta a reconocer su propia fragilidad ante el mundo, abandonando la coraza. La sorpresa es mayúscula, porque la mujer que siempre fue un muro impenetrable ahora es una puerta abierta a la súplica, a la necesidad de ayuda. Esta es la Isabel Pantoja que el mundo no conoce, la que se esconde detrás del personaje de diva inalcanzable, una mujer rota que simplemente quiere recuperar un ápice de normalidad en su vida, de serenidad, de paz. Su mensaje es una mano tendida, un ruego silencioso que pide ser escuchado, ser comprendido, antes de que sea demasiado tarde para el arrepentimiento y para la recuperación. Su dignidad, por mucho que se haya cuestionado y vilipendiado a lo largo de los años, permanece, pero ahora se manifiesta en la valentía desgarradora de reconocer su propia fragilidad, algo impensable hasta hace muy poco tiempo para ella. Será este clamor final, esta última súplica, su tabla de salvación, el camino hacia la redención o,
por el contrario, el canto del cisne definitivo de una era, de una leyenda, de una vida. En resumen, la impactante petición de ayuda de Isabel Pantoja, que ha dejado a su entorno absolutamente conmocionado y en estado de alerta máxima, es un grito desesperado que revela la crítica situación que atraviesa, una mezcla devastadora de ruina personal, abandono emocional, ostracismo y un abismo existencial sin precedentes que amenaza con engullirla por completo. Este es el momento más oscuro para la artista, un punto de no retorno donde su propia supervivencia emocional y mental está en juego, donde su dignidad pende de un hilo, y es una verdad que ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad del espectáculo hasta sus entrañas más profundas, cuestionando nuestra propia humanidad. La incertidumbre sobre su futuro es total, más incierta que nunca, y la pregunta que flota en el aire, un interrogante angustioso, es si habrá alguien, alguna alma caritativa, alguna mano amiga, capaz de ofrecerle la ayuda que tanto necesita, y que ella, sorprendentemente, ha tenido la valentía, la humildad desgarradora de implorar ante el mundo entero. No te pierdas ni un solo detalle de esta historia desgarradora que hemos desgranado para ti con la máxima rigurosidad y pasión, un relato que te mantendrá al borde del asiento, con el corazón en un puño, anhelando saber qué será de ella. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma para estar siempre al tanto de lo último, lo más impactante y las revelaciones exclusivas que marcan la agenda y te dejan sin aliento. Hasta la próxima, porque esta cruda realidad, sin duda alguna, continuará sorprendiéndonos y revolviéndonos por dentro con cada nuevo giro del destino.